Homenaje. Entonces, bien, paisano, fantasma decapitado, ¿cómo es que perdiste la cabeza? Pedí derecho y libertad y me cortaron la cabeza. Paisano, joven torturado, ¿cómo que no tienes sepultura? Hay tantos crucificados que no quedan sepulturas. Y es un poema de Pérez Marquís. Y con él empezamos este programa que quiere ser un homenaje a esos poetas asesinados. Se celebró hace muy poco la efemérides de este terrible suceso y para ello contamos con Joana Sipowska, perdóname Joana, con la pronunciación de tu apellido, y Miguel Ángel Moreno, que como saben nuestros oyentes son los responsables de esa editorial maravillosa que tanto hace por la cultura judía, que es Círculo de Escritores Olvidados. Pues buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Encantados de teneros aquí de nuevo. Estuvimos hablando de David Bergelson y su Alrededor de la estación, y en ese momento ya nos apuntabais qué sucedió en aquella noche. Si queréis lo recordamos para nuestros oyentes. Pues Joana. Pues sí, lo que sucedió aquella noche realmente empezó un poco antes, porque empezó en el año 48, en concreto el 13 de enero, cuando es asesinado Salomón Mijoels, el famoso director de teatro y presidente del Comité Antifascista Judío, es asesinado en Minsk y disfrazado el asesinato en un accidente de coche. Y a partir de su entierro empiezan las arrestaciones de los miembros del Comité Antifascista. Sí. ¿Este comité antifascista qué acciones emprendía? O sea, Bueno, ellos lo que quisieron fue denunciar los crímenes cometidos por los alemanes, por los nazis, ¿no? Y Stalin prohibió la publicación de dicho libro y evidentemente arrestó a estos tanto artistas, intelectuales judíos, ¿verdad? Más o menos diciendo o argumentando que esto no eran ciudadanos rusos. Porque aquí lo que queremos tocar, evidentemente que lo que se persiguió fue la exterminación de una cultura, de un pueblo, de unas raíces. Joana, si quieres hablar tú, añade algo a esto. Sí, el Comité Antifascista Judío fue creado por los soviéticos con el fin de recabar fondos para la lucha contra Hitler. En eso participaron prácticamente todos intelectuales judíos importantes de la época. Y al final ya de la guerra intentó preparar el famoso libro negro. El libro negro participó Grossman, entre otros los más quizás famosos. Ehrenburg, ¿no? Ehrenburg también, sí. Y este libro negro es lo que no se permitió publicar y fue también uno de los motivos de la acusación de los intelectuales arrestados, ¿no? Como saben nuestros oyentes, ese libro negro recoge los crímenes que perpetraron los nazis, y no solo los nazis, en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, sí. Crímenes contra los judíos. Entonces, como toda la ideología comunista de la época de la URSS era nunca diferenciar ciudadanos soviéticos por nacionalidad, entonces no se podía hablar de crímenes contra los judíos especialmente. Aparte que siempre se negó el antisemitismo que existía en el ejército, entre la clase política, en diferentes estamentos de la sociedad soviética, ¿no? Se negó, pero evidentemente se cometieron crímenes atroces, se arrestaron personas, se les acusó de ser espías, porque en definitiva esto ya viene mucho antes, prácticamente a Moishe Kulba, que es un autor al que nosotros queremos rescatar y vamos a sacar un libro en el mes de octubre, si Dios quiere, si todo va bien. A Moishe Kulba lo fusilan en el año 37, es decir, que ya comienza de antes. Y es lo que estamos diciendo, ese antisemitismo que muchas veces se dice, bueno, es que esto era Stalin personalmente. No era Stalin, era el estamento general. Lo que se quería suprimir, matar de raíz, era esta cultura judía, esta cultura
en lengua yidis, porque tanto Bergelsson, cuando a él se le acusa, a ellos les acusan justamente de ser nacionalistas, de escribir en yidis, es decir, de ser diferentes. Claro, sí, esto podemos recordar aquí lo que decían durante el juicio. El juicio duró muchos meses. Hasta se puede decir que, curiosamente, el presidente de ese tribunal militar, un tal general Chepsov, resultó tener un poco de conciencia al final, porque en algún momento pidió más tiempo para investigar, porque se dio cuenta que realmente no había nada en el acta de acusación. Sin embargo, no lo escucharon y sí los condenaron. Entonces, por ejemplo, ¿de qué estuvieron acusados? Por ejemplo, a Bergelsson, en una novela suya, compara el general soviético Sverdlov con Salomón. Esto es un argumento en el juicio de nacionalismo de Bergelsson. Otro caso del Marquis, que mi marido recitó el poema, ¿verdad? Escribe una tragedia que se llama Kol Nidru, que sitúa en vísperas de Yom Kippur. Como está situada la acción en vísperas de Yom Kippur, esto es un argumento que él cree levantar los sentimientos nacionalistas de los judíos. Entonces, es así. Las últimas palabras de Bergelsson. Bergelsson dice: mi nacionalismo persistente consiste en que estuve demasiado ligado a la lengua yidis como instrumento de expresión. Durante 28 años he escrito en esta lengua y la amo pese a sus muchos defectos. Sé que no me queda mucho tiempo de vida, pero la amo como se ama a una madre. Impresionante. Sí. Es que es eso, si te quitan tu lengua, te quitan Claro, tu cultura, claro, te quitan tu esencia. Claro. Además, lo que queremos decir, las culturas, o sea, el pueblo hebreo, este pueblo que hablaba una lengua yidis, ¿verdad? Que era una lengua vehicular entre ellos, ¿no? Es lo que quieren suprimir, ¿no? Quieren suprimir porque es un pueblo culto, desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños, desde los 3 años, están yendo, ¿verdad? Están recibiendo una educación. A diferencia del hombre soviético, que muchas veces era analfabeto prácticamente la gran población, ¿no? Es un pueblo culto, preparado, es un pueblo que sabe cuáles son sus raíces, tiene una cultura. Tiene una conciencia nacional. Y tiene una conciencia nacional. Y esto es lo que es peligroso para Stalin. Claro. Efectivamente. De todos los... o sea, la pérdida que supuso para la cultura en yidis es incalculable. Pero, ¿quiénes de estos poetas asesinados son los más insignes o los que a vosotros os gustan más? Hoy día se considera que Bergelsson, junto con Mosse Kulbak y con Der Nister, son los 3 escritores en yidis de la Unión Soviética más importantes del mundo. Así que quizás desde el punto de vista literario podríamos decir Bergelsson, pero también Leib Kvitko, un poeta muy bueno, también el mismo Pérez Marquis, también Goffstein en ruso, otro poeta muy importante. O sea, realmente es muy difícil decir quién de ellos. Yo quisiera volver un poco al tema ese de dónde todo eso empieza. Si hablamos de Bergelsson, yo siempre soy una fanática de la Kulturliga. Siempre me interesa mucho este fenómeno de la Kulturliga, que fue creada en Kiev en el año 17, con un enorme ímpetu, actuando en los medios de los judíos de los shtetl, llevando allí las bibliotecas, llevando ahí los libros, llevando ahí los teatros judíos. En cualquier aldea prácticamente no muy grande ya había un teatro judío. Había guarderías en yidis, desde guardería hasta la escuela superior, ¿verdad? Este movimiento, cuando surge en el 17, ya en el año 20 empieza una gran campaña en la prensa de Kiev, tachándolo de enemigos del pueblo soviético, de cosmopolitas. O sea, todo este ambiente cultural, todo ese fenómeno tan enorme que hubo del desarrollo de la cultura de los judíos de Rusia, que empezó realmente... Empezó paradójicamente también quizás con la llegada de Haskalah. Haskalah, que era asimilación en otras partes de Europa. En esa parte de Europa, Haskalah significó una apertura al yidis, que era el vehículo de
comunicación con el pueblo. Después el surgimiento de Bund, el maravilloso partido de los trabajadores judíos que surge en Vilna, ¿verdad? Todos esos movimientos trajeron detrás un enorme despertar cultural. Es increíble, ahora nos estamos un poco ocupando del tema de los pintores justamente judíos de aquella zona, ¿verdad? La escuela de arte que fue creada en Odessa a finales del siglo XIX tenía entre sus alumnos un número muy grande de alumnos judíos, tanto en la sección de música, muchos más, como en la sección de dibujo. Había más de 100 niños judíos, niños y no tan niños, que estudiaban ahí pintura. ¿Y cómo reacciona la sociedad? Esta sociedad dominada por el miedo. Sencillamente no reacciona porque digamos que nosotros que hemos estado viviendo en una ciudad donde hubo una gran cultura judía como es Odessa, ¿no? Prácticamente no queda nada. Me refería a ese momento cuando se produce el asesinato de estos intelectuales judíos. Cuando se produce... nadie... No. Ehrenburg, Kaya y los demás tienen miedo. Recordemos que es un momento muy malo. En ese momento la mujer de Beria, Zemstuzina, está en la cárcel, que era judía, la mujer de Beria. También acusada. Hay un miedo terrible, o sea, todos tienen miedo. Y cuando asisten al entierro de Mijoels, tienen miedo de hablar entre ellos, porque ahí ya se comenta, después de ese entierro surgen también acusaciones que a Mijoels la habían matado. O sea, hay un miedo muy grande. Tampoco hay que olvidar que todo este momento, justamente que empieza el 48, coincide con la creación del Estado de Israel. Cuando surge el Estado de Israel es cuando Stalin empieza las persecuciones ya muy abiertas de los judíos. ¿Os parece que esa persecución fue especialmente... se ensañó especialmente con los judíos? ¿O hablando de Stalin no podemos decir eso? Nadie se salvó de Stalin, ¿no? No, claro, yo creo que sí. Vamos, si tocamos la cultura judía, vemos que hubo un especial interés, como por lo que hemos dicho, ¿no?, en suprimir la cultura judía. Mínimamente esa idea dislocada y loca de llevarlos allí al confín de lo que es Rusia, la Unión Soviética, la República de Birozhán, ¿verdad?, al lado de China, ¿no?, que aquello era una locura. Por no decir cuando quería llevarlos a Crimea o quería darles Crimea, ¿verdad? Uh-huh. Que de nuevo Crimea ha vuelto a Rusia, bueno, yo diría la Unión Soviética, porque va otra vez por el mismo camino, y prácticamente les hubiera querido acusar o les hubiera acusado de nuevo de ser espías, ¿verdad?, por querer, ¿no? Sí, el tema de Crimea es un tema también muy confuso, porque en realidad ahora, por lo que se sabe, fue idea de Stalin de decirles que pidieran Crimea para después acusarles de haber querido Crimea. O sea, es toda una cosa muy retorcida dentro de ese pensamiento. Pero sí, hablando aquí un poco todavía más la historia, una de las personas que estaba acusada en el juicio del Comité Antifascista y la única que salvó la vida, que es la médico Lina Stern, y Lina Stern durante los interrogatorios fue acusada de cuando Golda Meir visitó Moscú pusieron la bandera con la estrella de David. Entonces esto fue muy raro. ¿Y por qué? Y Lina Stern dice porque viene una persona que es de Israel y esto es símbolo de Israel. Y dicen no, ¿por qué? Esto era nacionalismo. Sí, eran acusaciones cogidas con pinzas y que ahora no, claro que son terriblemente absurdas, pero que... Sí, terriblemente absurdas, pero que, por ejemplo, todo esto está reflejado en la literatura, porque, por ejemplo, el hermano de Singer, Israel Joshua, ¿no?, él escribió 2 libros, Los hermanos Ashkenazi. Y hay uno que se llama Camarada Nachman, ¿no? Y él aquí también describe el horror y las falsas acusaciones que hay. Uno de los personajes, tanto de un libro como en otro, les acusan sencillamente de espía, de ser espía, ¿no?, contra el cual no pueden luchar porque son pruebas falsas, etc. Es decir, que ya en la literatura lo vemos que está recogido. ¿Vosotros vais a hacer ese esfuerzo por recuperar las obras de estos poetas asesinados?
Os lo agradecemos muchísimo. Y Joana, veo que tienes en esta agenda tan bonita, en este librito tan bonito, con una letra preciosa, un montón de notas, así que no sé si se te queda algo por decir. Si me queda algo, sí, yo quisiera quizás terminar con las palabras de David Hofstein, otro poeta que fue asesinado este maldito 12 de agosto del 52. Él dice: el pensamiento que la cultura judía se diluiría y que nosotros los escritores judíos no éramos ya necesarios, se apropió de mí a partir del año 1944. Si se da la asimilación, ¿quién aprenderá el idioma que solo se usa en los shtetl y que ya no sirve para nada? Pero si seguimos luchando por el derecho de esta lengua a existir, entonces nuestra poesía será llamada nacionalista. Ese sí es el verdadero nacionalismo, ¿no? Y no el que por el que fueron acusados. Sí, efectivamente. Muchas gracias a los dos, Gracias. Joana Gracias. y Miguel Ángel. Gracias.